Antes de empezar, un saludo a Tripita Seca. Gracias por tu apoyo, amigo. Armas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Colt M1911. La M1911 es una pistola semiautomática de acción simple de calibre 45 ACP. Fue la estándar del ejército estadounidense desde 1911. En 1924 se modificó levemente su forma para ser más fácil de empuñar, pasando a llamarse M1911A1. En esa configuración permaneció en uso hasta 1985, y aún hoy en día se sigue usando debido a su gran poder de parada, aún habiendo otros modelos más avanzados, como la Glock 21, la SIG P220, Eclair Cox Mark 23 y HI Kausp. Cabe destacar que siendo de origen militar el desarrollo de esta pistola, por la cual se la conoce como M1911, la fábrica Colt las produjo en forma comercial denominándola Colt Government. Carabina M1. La carabina M1, oficialmente carabina de los Estados Unidos, calibre 30, M1, es una ligera carabina semiautomática, fue un arma estándar del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, siendo producida en diferentes versiones. Fue ampliamente utilizada por fuerzas armadas estadounidenses, extranjeras y paramilitares, siendo al mismo tiempo una popular arma civil. Las versiones con selector y capacidad de fuego automático de esta carabina son denominadas carabina M2. La carabina M3 era una M2 equipada con una mira telescópica infrarroja activa. M1 Garand. El M1 Garand, formalmente fusil de los Estados Unidos, calibre 30, M1, fue el primer fusil semiautomático de los Estados Unidos que llegó a ser un fusil común para la infantería. Oficialmente reemplazaba al Springfield 1903 como fusil en servicio en 1936, hasta que fue reemplazado por el M14, que derivaba del M1, en 1957. Fue utilizado intensivamente en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y en menor medida en la Guerra de Vietnam. Fue usado primariamente por Estados Unidos, pero también en otros países. Continúa siendo utilizado en equipos de entrenamiento militar y es una arma de fuego civil popular. Springfield M1903. El M1903 Springfield es un fusil de cerrojo adoptado por el ejército estadounidense en la primera década del siglo XX. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos no poseía más que el problemático, pesado e innecesariamente grande Krag-Jorgensen. Alemania, por el contrario, gracias a Paul Mauser logró poseer uno de los mejores fusiles de la historia, el Mauser 98, del cual muchos de los fusiles de otras naciones adoptaron el diseño. Como ejemplo de esto están el Lee Enfield inglés, el Mosin Nagant ruso, el Arisaka M38 japonés y el Springfield estadounidense. Por tal razón, a esta línea de copias del Mauser se les llamó Mauser modificados. Subfusil M3. El M3 es un subfusil estadounidense de calibre 45 que emplea el cartucho 45 ACP. Entró en servicio en el ejército estadounidense el 12 de diciembre de 1942 con la denominación de United States Submachine Gun, CAL. 45, M3 y empezó a reemplazar a los subfusiles Thompson M1928A1, M1 y M1A1, que iban siendo paulatinamente retirados. El diseñador del arma fue G.I.D., mientras que F. Samson, ingeniero jefe de la división Inland de la General Motors, fue el encargado de preparar y organizar la producción. Incluso durante su desarrollo, el diseño del arma se centró en simplificar su producción, ser sencilla de usar y poder recalibrarla para emplear cartuchos 9x19. El arma es comúnmente llamada Grease Gun, debido a su parecido con una engrasadora a presión corriente. Thompson M1A1. El Thompson es un subfusil automático que adquirió mala fama en la época de la prohibición. Se le veía normalmente en las películas de gángsters de los Estados Unidos de ese tiempo, siendo usado tanto por las fuerzas policiales como por los mismos criminales. El Thompson llegó a ganarse diversos apodos en su país como Tommy Gun, Chopper, Chicago Typewriter y Chicago Piano. Fue el favorito de soldados y civiles por ser compacto, por su munición 45 ACP y por su elevada cadencia de fuego en modo automático. También es conocido por ser utilizado masivamente por el ejército estadounidense en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Browning Automatic Rifle, BAR. El fusil automático Browning o BAR, acrónimo del nombre original en inglés Browning Automatic Rifle, es parte de una serie de fusiles automáticos y ametralladoras ligeras empleados por los Estados Unidos y muchos otros países durante el siglo XX.
La principal variante de esta serie fue el M1918, calibrado para el cartucho 30-06 y diseñado en 1917 por John Browning para el cuerpo expedicionario estadounidense en Europa como un reemplazo de las Chauchat CSRG y Hotchkiss M1909 Bennett Mercier francesas. El bar fue diseñado para ser llevado por los soldados que avanzaban, colgado del hombro y disparado desde la cadera. Una idea llamada fuego sobre la marcha, se creyó necesaria para el soldado durante la guerra de trincheras. Pero en la práctica, era frecuentemente empleado como una ametralladora ligera y disparado desde un bípode, introducido en modelos posteriores. La versión original del M1918 fue y será la más ligera ametralladora que empleó el cartucho 30-06 Springfield, aunque la capacidad de su cargador estándar de 20 cartuchos le limitaba su utilidad en aquel rol. Browning M1919. La Browning M1919 es una ametralladora media calibre 7,62 mm que fue ampliamente empleada durante el siglo XX. Fue empleada como arma de apoyo, coaxial, a bordo de vehículos, aviones y como antiaérea por los Estados Unidos y varios países, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Aunque fue reemplazada por nuevas ametralladoras a mediados de la segunda mitad del siglo XX, como la M60, continuó siendo empleada por varios países miembros de la OTAN y otros durante más tiempo. Varias ametralladoras M1919 fueron recalibradas para el nuevo cartucho 7,62x51 OTAN, sirviendo hasta la década de 1990 e incluso hasta hoy en día en algunos países. La Marina estadounidense también recalibró varias ametralladoras M1919, denominándolas MK-21 Mod 0. Estas fueron empleadas por lo general a bordo de lanchas patrulleras fluviales en Vietnam, durante los 60 y 70. Browning M2. La M2 o ametralladora Browning calibre 50 es una ametralladora pesada diseñada a finales de la Primera Guerra Mundial por John Browning. Fue apodada Madeuce por las tropas estadounidenses o simplemente llamada 50 cal en alusión a su calibre. El diseño tiene varias denominaciones específicas. La denominación oficial para el modelo de infantería es ametralladora Browning, cal. 50, M2, flexible. Es un arma efectiva contra soldados, vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindadas, fortificaciones livianas y aviones en vuelo rasante. La ametralladora Browning 50 ha sido usada extensivamente por los Estados Unidos como armamento para vehículos, aviones y embarcaciones desde los años 20 hasta el día de hoy. Fue masivamente usada durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Malvinas, así como durante las operaciones en Irak en 1990, Guerra del Golfo, y 2003, invasión de Irak de 2003. Es la principal ametralladora pesada de los países miembros de la OTAN y ha sido usada por varios países más. Aún sigue en servicio y su diseño es muy similar al de la ametralladora Browning modelo 1919. Bazooka. El bazooka, en inglés, bazooka, es un lanzacohetes antitanque portátil. Se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue una de las principales armas antitanque de infantería usada por el ejército de los Estados Unidos. Fue una de las primeras armas basadas en el explosivo EAT, High Explosive Anti-Tank, en entrar en servicio. Recibió el nombre de bazooka debido al parecido con un instrumento musical inventado y usado por Bob Burns. Su uso se generalizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Granada MK2. La MK2, a veces escrito MK2, es una granada de fragmentación usada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos posteriores, hasta la Guerra de Vietnam. Generalmente fue sustituida por las granadas M67 y M61. La MK2 fue comúnmente conocida como pineapple, piña, por su distintivo aspecto. Lanzallamas M1A1. En 1940, el Servicio de Guerra Química comenzó el desarrollo de un nuevo lanzallamas a instancias del US Army. Un modelo anterior llamado E1 y una nueva versión llamada E1R1, probado este último durante la campaña de Papúa, sirvieron de base para el nuevo diseño. Estos viejos modelos se rompían con facilidad y eran complicados de manejar. El primer M era más resistente que versiones anteriores y se componía de dos botellas, una para el combustible y la otra contenía hidrógeno comprimido. Entró en producción en marzo de 1942 y fue utilizado por primera vez en 1943 en Guadalcanal. Diversos fallos en su diseño producían fallos en su utilización en el combate.
Las baterías que suministraban energía al sistema de encendido quedaban inutilizadas por culpa del tiempo tropical del Pacífico. Otro peligro eran los escapes de gas y combustible debido a la corrosión. Para junio del 43 ya se disponía de un nuevo modelo, el M1A1, del que se produjeron unas 14.000 unidades. De diseño idéntico al M1, utilizaba un combustible más denso, proporcionando una mayor efectividad al arma. Un alcance de 45 m, comparados con los 27 m del M1, las ventajas eran evidentes. Aunque no se subsanaron los problemas con el sistema de encendido, que continuó dando problemas. El M1A1 se usó en las campañas de Italia y Extremo Oriente, también se usó durante la batalla de Normandía.